y en Facebook, y ahora sí ya estamos en vivo también. Perfecto. Así que ahorita van a empezar ahí a llegar De todo. comentarios. Obviamente que los periodistas dicen, ¿por qué por qué la vas a invitar a ella? Y dicen nada más, o sea, ¿qué cabeza? O sea, creen que nada más a puros periodistas. Y los panistas dicen, ¿por qué no nada más a los panistas? Total, no les entiende uno a la gente. No Dice, se preocupe, hombre, por eso. No. Nunca le va a dar gusto a nadie, ¿eh? No, es muy Si le da gusto complicado. a B, no le va a dar gusto. Así es. Así que mire. Muy bien, pues bienvenidos a otro programa más de Dominó Político aquí en los estudios en Saltillo, Coahuila, para el canal 10 de San Pedro Las Colonias, canal 2 de Matamoros, Madero y Parras, y el canal 9 de Piedras Negras. Y por redes sociales, estamos en vivo en Facebook, y en un momento más estaremos en Twitter y en YouTube. Así que, pues ahora tenemos el lujo, el privilegio de contar años, yo creo ya más de 10 años, cuando estábamos en Sabinas, incluso fue de las primeras que nos acompañó en Sabinas en la televisión. Era presidenta del PAN, la señora Esther Salinas. Quintana Salinas, ¿cómo están, licenciada? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Pues mire, aquí ya después de, yo creo que serían ya hace ya 10 años. Ya nos van a sacar la edad, ya no está sacando tanto año, ¿eh? Sí, ¿verdad? Nos vamos a asustar de tanto tiempo, pero bueno. Y sí, bueno, es que se ponían las pláticas, me acuerdo de aquel entonces cuando usted era la dirigente estatal del PAN, en radio también, aquí estábamos en Radio Lobo, incluso una vez se ponían tan emocionantes las entrevistas y la grilla que se calentaban hasta los micrófonos. Una vez llegaron hasta los bomberos, ¿se acuerda? Aquí en Radio Lobo. Llegó Protección Civil, los bomberos, se cerró ahí el changarro, andaban brincando a ver cómo le abrían. Sí, recuerdo muy bien esa época. Sí, que no se podía abrir la puerta, ¿no? O algo así. Sí, se cerró. No, estaba la cosa muy calientita, los temas. Y como ahora, pues sí, el día de ayer dijimos, bueno, por eso parece ser que la licenciada Esther Quintana Salinas, jefa del gabinete del municipio de Saltillo, pero supe que iba a ser ex jefa, dije, caray, esto sí ya hay que consultarlo bien. Entonces, por eso le invitamos a la señora Esther Quintana Salinas, pues que nos diga por qué ex o por qué pidió licencia. Con mucho gusto, y no tiene ningún misterio ni ningún secreto. Hay un proyecto que es el del ingeniero Isidro López Villarreal. Como es público y sabido, él es aspirante a ser el candidato por el Partido Acción Nacional, por mi partido, a la gubernatura del estado. Entonces él se separa del cargo y me invita cordialmente, y le agradezco el que yo haga lo propio también para que lo acompañe en estos días mientras ya se toma la definición por parte del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido de quién va como el abanderado para contender en estos comicios que culminarán obviamente pues con el día del 4 de junio. Ok, pero no quiere decir que usted va a una posición, va a contender yo para no una quisiera posición. adelantar al respecto. ¿Todavía no? Ahorita mis razones son esas que le acabo de dar. ¿Sí me explico? Apoyar al 100%. Apoyar al 100% al ingeniero Isidro López Villarreal, y ya las definiciones se tendrán que tomar, pero máximo pues después del día 20, ¿no? Porque por mandato de ley, en esa fecha arrancan las pre-campañas. Entonces ya tendrá que estar definido quién va. Ok, y el día de hoy era último día para que se separaran del cargo los que buscaban alguna posición. Sí. Y hoy pues ya incluso en la Plaza de Armas estuvo Isidro López Villarreal dando una rueda de prensa, dando a conocer sus planes, sus proyectos, por si es el elegido para para contender para la gubernatura por el Partido de Acción Nacional. Así es. Licenciada, pues iniciamos este año, pues, híjole, ahora en diciembre tuvimos a Rubí, esos 15 años que hice, de las tonteras más grandes que conozco yo del mexicano. Somos así de mitoteros, pero así somos, ¿no? Y gastando y haciendo relajo, que todo en diciembre tenemos dinero, vacaciones y aguinaldos. Y luego pues la fiesta de Navidad y Año Nuevo, pues el festejo, y que ponle carne de más y que todo, gastarle de más, que al cabo, pues regresamos a este Año Nuevo a una cruda realidad. Y bien gacha, porque vengo ahorita del Congreso, se metieron a protestar varios ciudadanos, sin partido y sin nada, y gritaron fuerte,
gritaron a los diputados, pues hasta vendidos, que ya no iban a votar ni por el PRI ni por el PAN, el PRD, le estoy diciendo concretamente, sí, claro, porque lo tengo grabado, sí, y porque se sienten ofendidos por esta cosa del gasolinazo. Y hoy el presidente Enrique Peña Nieto, desgraciadamente, híjole, esa capacidad intelectual ya cada vez yo lo veo más limitado, ya pues defenestrado, incluso ya la gente ya le está pidiendo con majerías que renuncie. No le veo yo capacidad de mejorar esto. Entonces dice que tenía que hacerlo, que no se preocupen, ni modo, ya él tenía, no hay de otra. Y que no es por la reforma ni por nada, sino que se tenía que hacer, tenía que quitar ya los subsidios y aguantar. Pero pues él como tiene lana, pues viene de vacaciones lujosas y nos avienta toda la bronca. Ahorita aquí en Presidente Cárdenas y Allende está tomada. Acaban de tomar ahorita, nos acaban de avisar, está tomada la gasolinera por este tipo de gentes que pues ya no ven lo duro sino lo tupido. Pero empezamos mal un año. Usted pues ya fue diputada federal, diputada local, dirigente estatal del partido, jefe de gabinete, pues está enterada del meollo del asunto político, económico, social de este partido, sí, el PRI, que pues ahorita sí ya creo que hasta el 2018 ya está entregando el poder. ¿Qué nos puede decir? Con mucho gusto. Mire, esto tiene historia. Este es un resultado nada más, pero esto tiene toda una historia. Y los mexicanos tenemos el deber de conocer esa historia para explicarnos de manera racional lo que está ocurriendo. Todo el mundo sabe que por décadas Pemex fue, no la caja chica, la caja grande, ¿sí me explico?, del gobierno federal. Una empresa desafortunadamente a la que la corrupción se la comió. Se la tragó. Se la tragó completita. Todo le apostaba el gobierno al petróleo, pero resulta que nosotros los mexicanos, nuestro país, pues no son los Emiratos Árabes, ¿verdad? O sea, no tenemos la cantidad de petróleo que tienen esta gente. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, jamás se invirtió un solo centavo en tecnología, en investigación para desarrollar nuestra propia tecnología y obviamente abaratar los costos de producción de la gasolina, porque eso es lo que se transforma en petróleo. Por otro lado, también no se generaron las refinerías. Y esto no es con Calderón ni con Fox, esto debió haberse hecho desde décadas atrás. Desde el 38 que empezó ya Lázaro Cárdenas. Pero no se hizo nada de eso. Se dejó crecer a un sindicato que es corrupto. Corruptote. Hasta la saciedad. Romero de Champs, ahorita es. Ahí está, y el señor es senador, ¿verdad? Y es senador protegido ahorita. Entonces, esta historia, ¿por qué la tenemos que contar? Porque estamos pagando ese costo a los mexicanos. De todo eso que se le permitió al gobierno, pues que hicieron que dejara de ser como usted lo quiera plantear. Yo fui parte de la 62 legislatura en la que se aprueba una reforma energética que no tiene nada que ver con el gasolinazo. Se aprobó una reforma fiscal que ese sí tiene que ver con el gasolinazo. Y eso es importante porque se está satanizando la reforma energética. La reforma energética era fundamental hacerla porque México ni por asomo es el país de Cárdenas, ¿verdad? Y lo que le siguió. Estamos en pleno siglo XXI y había que revisar todo el paquete que conformaba la reforma energética. Y hay cosas muy importantes que se hicieron en esa reforma que a mí me gustaría compartir, porque luego perdemos el contexto y nada más se sataniza. Fíjese, con las aprobaciones que se hicieron, el sector volverá a ser el motor de las inversiones e impulsar el crecimiento sostenido del país. Se consolida la soberanía de la nación sobre los recursos del subsuelo. Se va a tener también posibilidad de generar un desarrollo sustentable en el que participen las generaciones presentes y futuras. Se ratifica el dominio y la propiedad inequívoca de la nación sobre los hidrocarburos. No es cierto que se está privatizando el petróleo, eso no es cierto. Se fortalece la rectoría del Estado
para que en un contexto de competencia y apertura se asegure el desarrollo de la industria de los hidrocarburos en todas sus gamas. Con estas reformas buscamos que la renta proveniente de la riqueza del subsuelo sea optimizada a favor de un desarrollo con equidad. Esto es fundamental. Se crean órganos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía. A través de estas se establecerán los criterios de competencia y productividad. Además, las entidades del Ejecutivo Federal deberán promover un mercado abierto, competitivo y eficiente. Se plantea la modernización integral de Pemex como una empresa productiva del Estado, con opciones de preferencia con la ronda cero y áreas de exploración y explotación de aguas profundas, así como yacimientos fronterizos para asociarse si así conviene y acceder a tecnologías de punta. Se asegura la plena autonomía de las empresas del Estado, como se ratificó en el dictamen de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Se robustece el régimen de transparencia, rendición de cuentas, revocaciones, rescisiones y sanciones, el cual considera al sector público, pero también a todo agente económico de carácter privado, nacional o extranjero, que participe en el sector energético. Queda garantizada la transparencia de toda licitación y ejecución de contratos y permisos si se establece su acceso público. Se respaldan los recursos del Estado a través del Fondo Mexicano del Petróleo, con el propósito de desarrollar a largo plazo financiamiento, desarrollo científico, innovación tecnológica y la formación del capital humano. Prevén la capacitación de la mano de obra local en aquellas regiones con potencial en hidrocarburos para facilitar la asimilación de nuevas tecnologías, inversión en infraestructura y el desarrollo, así como una proveeduría nacional que generará más empleos. Se establece la obligación de estipular en los contratos un porcentaje mínimo de contenido nacional para impulsar el fomento de la industria nacional y su encadenamiento productivo, el cual aumentará gradualmente de 2015 de 25% hasta 35% en 2025. Los propietarios, si se determina un régimen de tutela de los derechos sociales y privados sobre los terrenos, bienes o derechos, al otorgar asignaciones o contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. Los propietarios entonces tendrán certeza jurídica en cuanto a su propiedad y condiciones favorables para negociar contraprestaciones por el uso de sus tierras, lo anterior en respuesta a la inquietud que transmitieron agricultores, ejidatarios y ganadores y ganaderos a diversos integrantes de la Comisión de Energía. Esto no se dice, pero esto es parte de la reforma energética que beneficia a nuestro país. Y esto lo quiero subrayar. Se respaldan los recursos del Estado a través del Fondo Mexicano del Petróleo, dice, con el propósito de desarrollar a largo plazo financiamiento, desarrollo científico, innovación tecnológica y la formación del capital humano. Con conocimiento de causa le digo que la reforma pudo haber sido mejor, sí pudo haber sido mejor. Pero quien lleva a mano, Javier, es quien tiene la mayoría. De 500 diputados nosotros éramos 102. Y por asomo, mayoría. Y le dicen a uno, o va así, o no va nada. Y hubiera sido un acto de responsabilidad. Decir, pues no va nada. No va nada, no puede ser. Entonces, tuvo un avance muy importante. ¿Que puede ser mejorada? Por supuesto que sí. Es la fortuna que se tiene con la ley. Sí. O sea que no es estática, que es dinámica. Y se tiene que ir adaptando a las condiciones, a las realidades del país. Pero esta reforma, Javier, debió haberse hecho hace más de 30 años. Pero apenas se hizo en el 2014. Respeto a Tata Lázaro, no le toque nada, así está, así vamos. ¿Verdad? Entonces, la han satanizado, pero no hay tal. La reforma fiscal, porque le echan la carga a mi partido. Yo era diputada, a mí no me van a platicar. La reforma fiscal la votamos en contra. La fiscal sí. En contra, absolutamente. Así es. Sí. Y la votamos en contra porque no estábamos de acuerdo en todo lo que iba a generar, como está sucediendo. El gobierno federal es un fracaso en el manejo de las finanzas, el gobierno actual, y lo digo con todo respeto. Y estamos pagando la factura. Así es. ¿Cómo pretende el gobierno federal sacar dinero? Pues excluyendo los limones son de los mexicanos.
Y esto daña a toda la economía del país, pero a quienes les causa, les provoca el peor daño de todos, es a los más pobres de este país. Y hay muchos que hablar. Que esa es una falta de Más de sensibilidad 30 millones. del gobierno federal. Seguramente que muchos de los que están escuchándonos habrán visto el noticiero de esta señora Denise Merkel. Ella puso una grafiquita muy simple, que no se necesita ser genio ni especialista para entenderlo. Ella pone 3 conceptos. Digo, eso es un estudio, no es que lo haya hecho ella, un estudio. Y si usted ve el precio de la gasolina, lo que cuesta transportarlo, no va más allá de los 9 pesos, hermano. ¿Sabe qué es lo que le hace ganar? El impuesto. Ahí es donde el Poder Ejecutivo tiene que ser responsable de las cosas. Porque no se vale lo que le están haciendo al país. Licenciada, y dice, bueno, valora o ellos suponen, los pobres son pobres, se van a morir pobres, no los vamos a sacar de pobres, No. van a seguir igual. Yo no estoy de acuerdo. Pero ellos no usan carro, ellos no usan gasolina, ¿cómo no? Usan pero transporte si comen, ¿no? les ¿Y en van qué a se subir. transportan las cosas? Exactamente. No vienen en el aire, ¿verdad? Volando. Exactamente. ¿Verdad? Llegan con soplidos, ¿verdad? Y esa es la salida de ellos, dice, los pobres seguirán pobres y ni modo. Pero quiero decirle a Enrique Peña Nieto y todos los que están esperanzados a que ahorita se les va a olvidar, se va a pasar este corajito, pero creo que la clase media es la que va a sufrir peor porque es el que trae carro, es el que trae gasolina, Es el que paga usa impuestos. gasolina y paga impuestos y aguas porque sacan a votar esas gentes y van a hacer una rejolina bárbara con su voto. Aguas, cada vez que sale la clase media a votar, esto cambia. Ayer en una entrevista que me hacían, me preguntaban que qué opinaba de las marchas de protesta. Pues yo estoy muy de acuerdo. Y es hora de que los mexicanos asuman su jerarquía, ¿sí me explico? Porque aquí los dueños de la casa no es ningún partido político, Javier, ¿sí me explico? Ni el gobierno en turno, de ninguno de los niveles, ni la Cámara de Diputados ni el Poder Judicial. Los dueños de México son los mexicanos. Así de simple. Y el gobierno, a quien tiene que rendirle cuentas, es a los mexicanos. Y lo están haciendo tristemente muy mal. Hay una falta de sensibilidad. Digo, oh Dios, ese concepto tan mezquino de que los que son pobres pues van así, van a seguir hasta la eternidad, pues está mal. Y eso me lleva a otro tema, ¿no? Que también tiene un área de oportunidad extraordinaria y que tuve la oportunidad precisamente, el año pasado concluyó mi periodo como diputada federal y me tocó fui parte de la comisión permanente y me tocó estar con la señora Robles, cuando era la secretaria Rosario Robles. Rosario, cuando era la secretaria ahora sí que de Cerezo. Sí, eso. Y yo le decía que yo no estoy en contra del asistencialismo, pero entendido el asistencialismo como algo temporal, tal vez sí, mientras usted sale del trance y se encausa, no al perpetuo, porque es lo que esto le ha hecho mucho daño a los mexicanos. O sea, acostumbraron a la gente a levantar la mano y dame, a llevarles, dame, sí. en lugar de prepararlos a que ellos mismos. Sí. Hay una diferencia enorme, le decía yo a la secretaria Robles, entre asistencialismo y desarrollo. Los programas que se aplican no son de desarrollo, eso es una mentira, no tienen el nombre. Son asistencialismo, son populismo, son paternalismo. Eso ha hecho mucho daño. Lo que la gente necesita es que la hagan autosuficiente, ¿sí me explico? Que le den todos los instrumentos, y valga el término las armas, ¿sí me explico? En el buen sentido, para que crezca sola. Para que se dé cuenta de todas las habilidades y los talentos que tiene. Y que entonces empiecen a obrar todo eso en favor suyo. Y me voy a otro tema que está vinculado, la educación, que también deja mucho que desear. Fíjese usted nada más la canallada que hicieron con la reforma educativa. La envenenaron, la pudrieron. Y luego el que le dirige no sabe leer. Sabe leer, no leer. Y esto se lo digo yo porque yo fui diputada, o sea, no le vengo a hablar de cosas de oídas o de que a mí me dijeron, no. Así es. Yo le estoy hablando de una reforma educativa espléndida que le echaron a perder. Y le echaron a perder porque al Congreso le toca legislar nada más, hacer la ley. Hicimos una reforma constitucional y las 3 leyes secundarias que son el instrumento para ejecutar lo que dice la constitucional. Fue un trabajo, y me consta, extraordinario de consulta y abierto totalmente en los foros que se hicieron en el Congreso, que se movieron en el Congreso para que quien quisiera opinar, fuera a opinar. Y se anotó todo y se tomaban en cuenta sus propuestas.
Pero la primera mentira con la que envenenó el propio gobierno federal, y eso a mí me consta, es que les dijo a los maestros que la reforma violentaba sus derechos laborales. Y si usted lee el artículo 3, en la parte que le toca a la reforma, que es la fracción 3, usted va a ver de manera expresa quién dice palabras más, palabras menos, que con respeto restricto a sus derechos laborales. ¿Y sabe por qué? Porque esos son intocables, están generados y son adquiridos. ¿Sí? Y al margen de reforma o no reforma, los derechos que usted como maestro ya tiene son suyos, pero le envenenaron con eso. Y como muchos gentes del magisterio no les gusta leer, se fueron, sí. se fueron en la finta. Se fueron con la finta. Se fueron con la finta. Incluso nosotros proponíamos que los que éramos diputados en ese momento nos permitieran ir a nuestras entidades federativas, ya con un arreglo previo con los sindicatos del magisterio, para explicar la reforma. Nunca aceptaron, Javier. No aceptaron. Siempre fue mi cuestionamiento, porque no les convenía, porque envenenaron, pudrieron la reforma. Y es una reforma. ¿A poco usted como padre de familia no quiere que sus hijos tomen clases con los mejores maestros? ¿Usted estaría en contra de eso? No, pues claro que no. Allá se iba, ¿sí me explico? Sí. Que sea el maestro más preparado el que esté frente al grupo. Y hay gente muy valiosa en el magisterio, ¿eh? ¿Cómo no? Porque Sí. la hay. Porque sería una hostilidad venir a decir que los maestros no sirven para nada porque son de centro. ¿Sí? Hay gente muy valiosa, casada con su vocación, que están en esto, ¿sí me explico? Y lo ven como un apostolado. Así es. ¿Quiénes han podrido esto? Los dirigentes sindicales, como le digo. Sí, en todos lados. Bueno, aquí está la prueba. Estamos hablando de Pemex, volvemos al principio de esta charla. Podrido, güey. Una empresa que pudo generarle riqueza a los mexicanos, pues nada más se la generó a Romero de Champs y a todos los de su calaña. Y a todos los presidentes que se sirvieron de ella. Y como dice, y delante de todos, las raterías que hace este señor, él mismo concursa para ganar obras dentro de Pemex, ¿Cómo? él como ¿Cómo? líder sindical. ¿Cómo? Por favor, o sea, ¿qué nos quiere ver la cara a todos? Sí, y luego todavía lo mencionan como un gran líder, el mismo presidente, el gran líder del sindicato Pemex. Híjole, de veras que se burlan. Oiga, hablando ya para terminar el tema de educación, de una vez aprovechando el rey. Sí. Yo me acuerdo, Berlín, Alemania, cuando la Segunda Guerra Mundial, destrozada totalmente. No quedó piedra sobre Japón, después destrozado. de las de Hiroshima y Nagasaki, y son unas potencias. Vámonos más cerca, todavía de nuestro Híjole, tiempo, ¿cómo? Singapur hace 25, 30 años era la cloaca, ¿eh? Sí, la corrupción viva, no. ¿Cómo se transforma Singapur? Con pura educación. Entendieron, ¿sabes qué? A las nuevas generaciones, los niños, cambiarle la actitud. Claro. Cambiarle la actitud al niño. Fíjese, yo tuve la oportunidad como diputada federal también de estar en el comité de amistad con Finlandia. Finlandia y Singapur se dan un quien vive en nivel de educación. Sí, y ahorita en la India ya se está emparejando la India, que también andaba muy mal. Fíjese, tuve la oportunidad de estar en un evento al que me invitó la embajadora, no nada más a mí, a todos los diputados que éramos parte de esa comisión, donde venían los finlandeses, empresarios finlandeses, pues a promover sus marcas, etc. Pero después de que ocurre toda esa presentación, la embajadora invitó a quienes asistían, pues que si querían hacer alguna pregunta, pues adelante, ¿no? Se paró un señor, se levantó y le dijo que él quería preguntarle algo a la embajadora. Dijo, embajadora, yo quisiera pedirle que usted nos dijera cuál es la diferencia entre la educación que se imparte en su país y la que se imparte en el mío. La mujer diplomática y le dijo, mira, yo le voy a dar mi opinión sobre cómo es la educación que impartimos en mi país. Eso sí se lo puedo opinar. Dijo, mire, en mi país lo que se desarrolla en los niños no es la competitividad, es la solidaridad. Claro, hay un mundo de diferencia, porque allá los grupos son de 22 niños, ¿verdad? Aquí es un mundo de criaturas. Vamos a suponer, le dijo la embajadora, que en matemáticas uno de los niños no vaya al mismo nivel de los demás. Fíjese lo que hacen, Javier. Cómo me encantaría que en mi país se hiciera lo mismo. Citan a los papás del niño, citan al maestro, porque allá los niños desde primaria tienen maestro especializado, no como aquí que es en secundaria. Al maestro de matemáticas que le da clase, al tutor académico que tenga, porque los niños tienen su tutor académico.
acude el director de la escuela, pero lo más importante, acuden sus 19 compañeros y toman la decisión ahí de cómo lo van a ayudar. Entre todos. Entre todos. Ay, cuántos se toman de la mano, la Eso se unidad llama hace la fuerza. solidaridad. Solidaridad y amor por los demás. Sí, es lo que falta en este país. Exactamente. Falta desarrollar ese sentido de solidaridad del que tristemente no se ocupa la educación en México. Hay solidaridad para ponernos a emborracharnos, a hacer fiestas, y se termina eso y hay pleitos. Y no. Sí, señor. Eso es lo que los mexicanos debiéramos aprender a ser solidarios. Fíjese, sí somos solidarios los mexicanos, pero ¿en qué temas somos solidarios? ¿En qué ámbitos? ¿En qué fenómenos? Si usted recuerda los temblores, Los terremotos. hay una solidaridad Sí, increíble. bárbara. Sí, pero ¿por qué una tragedia? Hay que ¿Por qué esperar la nos- tragedia. ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. Ahorita la tenemos, ¿por qué no acudir por todos? Claro, ¿No? Y vamos claro. a ¿Por qué no levantar la ser solidarios? ¿Sí me educación. explico? Esto no me lo van a platicar a mí. Ahora con mi trabajo al que acabo de pedir licencia como Sí. jefa de gabinete, tengo mucho contacto con la comunidad y obviamente tengo mucho contacto con las escuelas de mi estado, Saltillo específicamente. A mí me parte el alma, Javier, ver todas las necesidades que tienen. Me parte el alma. Sí. Y ver además la falta de sensibilidad de un gobierno que no se ocupa, porque le toca al gobierno estatal, no le toca al gobierno municipal, que no se ocupa de resolver esas carencias, pero que no tienen el pacho de despilfarrar dinero, como esa famosa pista de hielo que hicieron. Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Cuando los pizarrones están a la vida, cuando no hay bardas, cuando los salones están cayendo. ¿Para qué le dieron el circo? ¿Cómo? Eso es falta de sensibilidad y de compromiso. ¿Y sabe por qué? Porque están acostumbrados a que la gente no reaccione, y a que la gente se aguante y a que la gente se calle. Y que digan, como dice A la usted, fiesta, los pan y pobres, circo. que es una condena, ¿sí me explico? Sí, Y que pues ni así modo, nos tocó, ¿no? ni modo, sí nos Y que tocó. no hay nada que hacer. Esa es la mentalidad que tenemos que cambiar. Es exacto. Esa es la mentalidad. Por eso es importante en este momento histórico que tenemos, que en las próximas elecciones los coahuilenses se den la oportunidad de la alternancia. Hoy por hoy somos el único estado norteño. Y a mí me da pena esto decirlo, porque vea usted la tradición histórica de Coahuila. Digo, en el movimiento último que tuvimos, que fue el del 1910, Coahuila fue cabeza. Empezando por don Francisco I. Madero, ¿verdad? Que es el que hace el gran movimiento, y despierta a los mexicanos. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos ha pasado? Antes de llegar a las elecciones, quisiera tocar el último tema Sí. que nos va a afectar. Ya se vino lo del gasolinazo, esto no se va a parar y veo que vienen problemas muy complicados Muy para el fuertes. país, empezando con Peña Nieto, que ya se le desmoronó, ya perdió el control y vienen cosas peores y muy riesgosas. Pero aunado a eso, ayer Trump festejó a la Ford y le está presionando a la General Motors de aquí de Ramos Arizpe de que si quiere seguir produciendo aquí carros aquí en México, les va a cobrar un impuesto que no se le está cobrando para mandarlos para allá. Así es. Entonces ya están volteando, ¿sabes qué? Mejor nos vamos allá, porque va a estar muy complicado. Pagar la mano de obra ya es completamente muy distinto. O sea, Claro. aquí está regalada la mano de obra, pero bueno, ese es un problema ya de Trump. Pero es un problema para nosotros porque Por lo que ahorita significa, ya lo que significa la entrada de divisas de nuestros connacionales que se van allá de mojados a arriesgar su vida, es la primera entrada ya de dólares. Sí, señor. Aquí a México ya no es el petróleo, ya no es el turismo, son las remesas que mandan los mexicanos que están allá. Y con esto, aguas, que un muro, a lo mejor así como va este señor, puede provocar más problemas económicos a este país. Y con la falta de solidaridad, como dice usted, y que yo lo confirmo, que nos falta totalmente solidaridad, híjole, Mire, se va a volver loco este país. déjeme decirle, yo tengo todavía, a lo mejor es flaca mi esperanza, pero tengo que ser objetiva en ello. Afortunadamente para el país de los vecinos, sí existen equilibrios institucionales, que es lo que falta en este país. En nuestro país la división de poderes es de papel, no es de la vida real. Ujú. ¿Sí? Porque venimos arrastrando ese fenómeno deleznable que es el del presidencialismo, que todavía no se acaba. ¿Sí? Sigue privando esa cultura y Coahuila es un ejemplo de ello. Pero afortunadamente en Estados Unidos, el poder legislativo, y no obstante que la mayoría la tiene el Partido Republicano, que es por lo que llega Trump, están todos con él, por un lado.
Por otro lado, el Poder Judicial, la Corte, no está subordinada al Poder Ejecutivo. Y por otro lado también pues están los empresarios. Y Javier, como dicen ellos, business on business. Así ¿Me es. explico? Y ellos van a tener que buscar las alternativas. Si en México, o sea, lo que está produciendo Ford, ¿a dónde se va? No nada más se va a Estados Unidos, se va a Europa también. ¿Sí me explico? Sí, sí, Y sí, se va a sí. Sudamérica. Entonces todo eso lo tienen que evaluar. No está sencillito Tron y más con ese gabinete que ha armado, ¿verdad? Pero le digo, yo confío, aunque sea flaca mi esperanza, yo confío en que esos equilibrios institucionales que sí tienen los norteamericanos, sí funcionen y le pongan un alto a Trump. Porque está volviendo a políticas que ya están pasadas, ¿sí me explico, de moda? Por eso se genera el sistema de normas oficiales, para que no esté sujeto a caprichos políticos, ¿sí? La importación o la exportación de bienes y de servicios. Y eso también lo conozco porque estuve como director general de normas durante el gobierno de Vicente Fox. Y entonces esas normas son precisamente las que le van a dar el precio, digamos, ¿sí me explico?, al producto. Y son especificaciones de carácter técnico, precisamente para deslindarlo de lo político, ¿sí? Entonces, yo creo que hay mucho en juego todavía, no nos debemos sentir tan angustiados y tan preocupados, porque le digo, sí existen en Estados Unidos equilibrios institucionales. Aquí mientras nuestro presidente pues regresó al castigado, a Luis Videgaray, que lo tenía castigado porque fue el que trajo a Trump, sí, y se le creó aquel problema, y ahora el día de hoy hizo otra vez, lo mete a Relaciones Exteriores, creyendo que él va a ayudar a negociar, a bajarle la presión con Trump. Qué bueno que está señalando usted eso. Ese es otro error que tiene el sistema político mexicano. O sea, Juan Pérez es bueno para todo. Para sí, todólogo, sin milusos. Eso no es cierto, no puede ser. Así es. El señor Videgaray será muy brillante en economía y tengo mis inquietudes al respecto. Pero era de Relaciones Exteriores. Ahí le describe a usted de cuerpo entero cuál es el concepto que se tiene del ejercicio de la política. Así es. Sin ningún respeto. Sin ningún respeto. Sin ningún respeto para el ciudadano, para el gobernador. No, porque le atinó, le sugirió que lo viera aquella vez, y ya con eso ya, métete de secretario de Relaciones Exteriores, lo que estaba haciendo esta señora, ya, bórrala, vámonos. Vete tú a ver qué se puede lograr. Así es. ¿Cómo? Pero eso es parte de se tiene que ser gente especializada, ¿sí? Eso es muy importante, de carrera. Pero todavía no llegamos a ese concepto en México. Y eso obviamente demuestra pues, que tenemos todavía mucho camino que recorrer y mucho que innovar y mucho que mejorar. Pero lo más importante y que va al fondo de todo es la educación. Todos los países que le han apostado a la educación son países exitosos. Así es, yo lo veo. Es una inversión. Alemania y Japón estaban en la ruina total, destrozados por las bombas y todo, desbaratados. Y son potencias, potencias académicas, los chavos, no, mejores profesionistas en la economía, o sea, ¿por qué? Y nosotros seguimos igual, una revolución, un movimiento armado, otra vez y... ¿Y cuál ha sido el cambio? Y sigue creciendo la pobreza, pobreza extrema, pobreza generalizada, y ya con esto, aguas, yo creo que nomás se va a salvar Carlos Slim y Enrique Peña Nieto. Pero le digo, esas son las cosas que tenemos que cambiar, esas son las cosas que se tienen que ponderar cuando se va a una elección, ¿sí me explico? Hay mucho que ponderar, es importante que la gente no vote a ciegas. Los mexicanos, como no nos gusta leer, no nos gusta leer ni la historia. Y eso es muy dañino. Licenciada, regresando a la historia, la vez pasada estuvo aquí el profesor Resende y bueno, híjole, le gusta mucho hablar de la historia. Pero así pronto, en 1800 el movimiento de independencia, luego se vino Santa Ana, y luego vino las leyes de reforma, y luego ya Juárez. Y luego ya desde Santana empezó a pedir dinero y que no pago, o sea, debo, no tengo, y empezó a endeudarse. Los gringos nos quitaron una buena parte, se cobraron a los chinos, ahí está Texas, todos esos, del petróleo, o sea, ahí se quedó. Siguió pidiendo prestado, llega Juárez y vienen los franceses y los españoles y dice, vengo a cobrar, dijo, no tengo, no les voy a pagar, o sea, se aclaró en que no hay dinero, ¿no? Vinieron, fue allá en Puebla, ¿no? El 5 de mayo. ¿Verdad? Y donde vinieron a cobrar, y más broncas, más problemas, la misma deuda, más deuda. Después
Ya en ese movimiento entró, hacía sus pininos Porfirio Díaz, Sí, señor. y que se queda Porfirio Díaz 30 años como 30 presidente. Y por ahí hablaba un economista muy reconocido aquí porque fue gobernador en un diplomado que fui, él es doctor en economía en Sí. Estados Unidos, dijo, aunque no lo crean, los 30 años de Victoriano, De Porfirio Porfirio Díaz fue el que tuvimos mejor estabilidad económica. ¿Cómo? La estabilidad económica fue mejor en esos 30 años. Total, se vino el movimiento, no lo quisieron y échalo fuera, varios muertos. Después de 1920 dijeron, oye, vamos a crear partidos. O sea, en lugar de que se levanten, empiecen un partido, que se peleen y griten así como los que andan en cacerolazos, hasta que se cansen, pero ahí, no, o sea, no los dejes para que no, si no se van a estar matando cada rato más movimientos armados y que empiezan a crear el PNR, el abuelo del PRI, y así se formó calles y luego otros de sucesiones, se peleaban entre ellos, después el PAN, y luego el partido, híjole, el comunista también, el Partido Comunista Mexicano, Humberto Toledano, pero del PRI 10 años vino, se creó el PAN, y por ahí mismo tiempo también el Partido Comunista. Y ahorita, en 1988, ya no pudieron estos presidencialismos del PRI heredarse el poder hasta que empezaron a hartar a la gente como está ahorita. En el 88 les ganó Cuauhtémoc Cárdenas, expriista, porque no lo escogieron a él, se la jugó solo y se la ganó Carlos Salinas de Gortari. Bartlett, que ahora anda en la izquierda, se le cayó el sistema y total ya no aguantó. En el 94 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también Colosio, fue la muerte de Colosio, y ya en el 96 se creó un IFE por la presión de la ciudadanía, un IFE que ahorita ya es cine, y ya empezó a cambiar las cosas. En el 1999 Vicente Fox Quesada llega a la presidencia del Partido Acción Nacional y luego 6 años después, increíble, Andrés Manuel la vuelve a pelear y no la gana y le gana Felipe Calderón. Termina 6 años, 12 años del PAN y regresa el PRI, otra vez el PRI. Y ahorita llevamos 4 años del PRI y ahorita por lo que vemos parece ser que ahora sí definitivamente van a sepultar al PRI, pero ¿por qué? ¿Por qué le regresaron el poder? Ya lo tenían. El poder se lo regresaron 19 millones millones de mexicanos. ¿Qué pasó? Esa fue la votación. Durante los 2 sexenios de la alternancia que tuvimos en México, se hicieron cambios trascendentales. Porque yo puedo ser muy crítica de Vicente Fox Quesada, pero no puedo dejar de reconocerle que si existe transparencia, si entró la transparencia a nuestro país, y que empezaron a trabajar con leyes de transparencia, fue gracias a este sexenio de Fox. Y por otro lado, pues un manejo impecable de las finanzas. Eso hay que decirlo también. Y luego tenemos otra elección en la que el pueblo de México nos da otra vez la oportunidad. Gana Felipe Calderón, obviamente ya no con el margen aquel con el que gana Fox. Pero si Fox llegó amarrado de los pies, Felipe llegó amarrado de los pies y de las manos. Con una mezquindad por parte del PRI, terrible, porque no tiene nombre de verdad. Hay muchas reformas que se pudieron haber hecho desde ese momento, empezando por la electoral, por esta energética, que no se lo permitieron a Calderón, porque era un no rotundo. Y fue una actitud muy diferente, y esto me consta porque yo entré cuando Peña Nieto se convirtió en presidente, yo me convertí en diputada federal, y el Partido Acción Nacional, mi grupo parlamentario, no estábamos pensando cuando hacemos las reformas en cómo le obstaculizábamos al PRI, sino en cómo le abríamos la puerta a México. Porque son reformas de fondo que hacía décadas que se debían de haber hecho. Pero déjeme decirle qué fue lo que sucedió desde mi punto de vista. O sea, 2 sexenios, y le hablo de que cómo llegaron amarrados, ¿verdad? Los 2 presidentes emanados de Acción Nacional. Porque hay una tarea que no se hizo, y que yo espero que ahora sí se haga. El poder legislativo es un poder que a los mexicanos no les despierta ni siquiera curiosidad. Pero resulta que por las funciones que tiene el poder legislativo, es un verdadero poder. Sí. Por las funciones que tiene, no por otra cosa.
Y esas funciones se las dio el constituyente. ¿Cuáles son esas funciones? Fíjense nada más las funciones sustantivas que tiene el Poder Legislativo. Es el que aprueba presupuesto de egresos y ley de ingresos. De ingresos y egresos. Sí. Y luego es el que revisa la cuenta pública. Más bien. Sí. Pero los mexicanos no reparan en eso. No reparan porque no le dan la importancia ni el peso que tiene el legislativo. Y entonces les da igual que sea Juan o que sea Pedro el que llegue a convertirse en su legislador. Y también ese es otro fenómeno, que nunca ha habido un equilibrio por parte del legislativo hacia el ejecutivo. Y esto lo previó el constituyente, ¿eh? O sea, la teoría de la división de poderes va sobre esos ejes. O sea, el poder ejecutivo, Javier, tiene dos funciones sustantivas, que es gobernar y administrar, para decirlo de manera en corto. Obviamente, para poder gobernar y administrar, se necesita darle mucho poder, porque si no, pues no cumple. El constituyente, previendo esa situación de que le tenía que dar tanto poder al ejecutivo, dijo, nada más que con el legislativo, ese es el que te va a equilibrar. Pero ¿qué ha pasado en este país? Que no hay tal división de poderes, nomás está en el papel. En el papelito. Pero con el fenómeno del presidencialismo, ¿qué es lo que ha sucedido? Que no es cierto que están en el mismo nivel los tres poderes, no. El ejecutivo subordina al legislativo. Son oficinas. Sí, señor. Son oficialidad de partes. Así, oficialidad de partes. Entonces, si los mexicanos reaccionan en esta próxima elección, y hablo de la de nivel local y hablo de la de nivel federal, aunque es más recalcitrante que a nuestro nivel local, ¿sí me explico? Porque también somos otro fenómeno. Además de que somos el único estado que nunca ha tenido alternancia en el Ejecutivo, también somos el único estado que nunca ha tenido una mayoría diferente en el Congreso local, que no sea la de manada de los señores del tricolor. Y esto deriva en que precisamente esta famosa megadeuda de la que tanto se habla, que usted fue la que empezó a sacarle ahí, sacar un papelito allá del municipio de General Cepeda, usted descubrió, sí. Espérame, este no era azul, era Sí, rojo, así es. ¿cómo estuvo todo este rollo? Usted fue la que Sí. inició todo este... Entonces déjeme decirle, y eso es importante que la gente lo sepa, yo lo he dicho desde siempre, pero aprovecho su espacio para decirlo. Humberto Moreira es intocable, Javier. Nunca le va a suceder nada. ¿Por qué? Porque su grupo parlamentario se encargó de reformar la ley de deuda pública del gobierno. Y todo lo que estuvo mal hecho, lo legalizaron. El señor por eso dice, yo no debo nada, no dice nada mal. Porque el propio PRI, su grupo parlamentario, que no es representante, sus diputados no son representantes de los coahuilenses, sino del gobernador en turno. Fíjese, ya ni del partido, del gobernador en turno. Fíjese la tragedia de este tamaño que está. Ellos se encargaron, es intocable. Yo les he dicho ya que cualquier candidato a gobernador del partido que sea que les venga a decir que van a sancionar a Humberto Moreira, pues que no les crean, porque es mentira. No le van a hacer nada. Oiga, Alicia, pero también el presidente Enrique Peña Nieto, antes de terminar, también lo liberó de toda bronca, o sea, nada más ¿por qué? imagínese lo que ¿Por le qué? debe. ¿De dónde viene? ¿Cómo fue? O sea, Nomás imagínese ¿quién lo se que le metió? Porque de gratis no fue. ¿El Bester fue? Porque el Bester yo platicando con Felipe Calderón, ¿se acuerda que lo entrevisté para la televisión? Fuera de allá, platicábamos respecto a esta señora, y sí había un compromiso, y según esto, o sea, la agenció ella que ganó por 232,000 votos, y que gracias a ella, entonces, pues y Humberto Moreira, pues es amigo de ella, y es lo que creo yo que pudo haber pasado, ¿no? Yo no, O sea, yo no ¿por lo qué yo no lo veo exoneró? Yo veo a Peña Nieto le debe mucho a Humberto Moreira. Le debe mucho a la presidencia de la República. Porque si usted se fija, y no hay que ser genio tampoco en esto, yo no soy genio. Fíjese a todos los gobernadores que han estado involucrados en asuntos como los de Humberto. A todos de una manera u otra los han estado persiguiendo, ¿sí? Pues usted quiere para hacer una faramaya, pero él es intocable. Pero dice que Peña Nieto, a ver, antes de llegar a Peña Nieto, ¿por qué Felipe Calderón lo exoneró? Las pruebas... Es lo que no me queda, y tiene razón él. Dice, yo lo tengo, mira, aquí estoy libre. ¿Por qué? Me voy a lo que le acabo de decir. Con la misma ley de deuda que reformaron, pues era una salvaguarda. No había delito que perseguir.
Así se lo pongo de ejemplo. ¿Ya me entendió? O sea, la reforma a la ley de deuda pública de Coahuila fue lo que enderezó a favor todo de Humberto. Por eso tuvo que ser exonerado. No hay delito que perseguir. De ahí se apoyó Felipe Calderón para liberarlo de No hay. toda la bronca. No Felipe. Los diputados del PRI de la 57 legislatura, ellos se encargan. Y aquí no se puede actuar, nomás porque digo yo, ¿verdad? Porque digo usted, porque diga el gobernador. Sí. O sea, él quedó protegido por la ley. Se convirtió en una persona intocable. Bueno, y esos gobernadores de aquel entonces tuvieron la facilidad porque no había presidente del PRI. Era Fox y era Felipe Calderón. Así que los gobernadores del PRI, pues ellos son los que disponían dentro de sus, Sí, o sea, sus cuando sucesores, ¿no? pierde el poder el PRI en el 2000, automáticamente las entidades federativas se convirtieron en virreinatos. Así es, todos los gobernadores Usted, priistas pero eran así mandones. es. Pero vamos al punto, Javier. ¿Mm? ¿Por qué el gobierno de Peña Nieto no ha protegido igual que Humberto Moreira a los otros gobernadores? ¿Por qué ellos no? Y son tan pillos como este. Pero él sí lo ha protegido. Oiga, el irigote de ir a hacer España, qué vergüenza. O sea, la propia Embajada de México interviniendo para que... Ayer estaba pasando una de estas señoras, la secretaria de Relaciones Exteriores, y recordándolo del 2016, le decían, oiga, ¿usted por qué fueron? No, dijo, no es cierto. No, sí es cierto. Compruébeme, no, nosotros no intervenimos para nada en esta situación. No, Mire, usted compruébeme. ahora sí que le voy a decir yo como le dijo Gómez Morín, cuando acusó a cuando él fue diputado, en los primeros tiempos, que acusó al grupo del PRI de pillos, y se indignó, le dijo, no somos pillos. Dijo, sí son pillos, pero son muy listos. Demasiado Los estoy listos. acusando de pillos, ¿verdad? No de tontos. No de tontos. No de tontos. Así es. ¿Verdad? Pues lo Así mismo así es. le contesto yo también, ¿verdad? Sí. Así de simple. Entonces ahí deriva esto. Y es intocable Humberto Moreira. ¿Eh? Está a salvo. Está a salvo. Licenciada, tienen una oportunidad de oro, creo yo, con todo lo que está pasando. Están alrededor puros gobernadores de la oposición, alrededor. Y estamos viendo en Veracruz, Puebla, salieron malísimos los gobernadores. Lo de Veracruz no Sí, tiene nombre. exactamente, entonces hay un desencanto generalizado Sí. ya por los gobernadores priistas. Aquí se han dado cosas, eso lo de las deudas, nuevamente las deudas. Hay dos elecciones pasadas que se ha usado mucho la deuda, todos los candidatos, pero también sale con que todos los diputados locales, por mayoría, todos se las ganaron el PRI, aún así con la demanda de la deuda y que la deuda. Y luego las diputaciones federales también las volvieron a ganar todas. ¿Qué hay? ¿Por qué? ¿Cómo le van a hacer? O sea, si no funcionó, no les funciona la estrategia. ¿O qué? Mire, hablar de la deuda es discurso gastado. Ese es mi punto de vista, es mi punto de vista personal. Lo que la gente necesita, lo que la gente quiere, pero no nada más escuchar, sino lo que quieren que suceda, es que verdaderamente haya una división de poderes. Eso es lo que la gente quiere. Y lo que se requiere además, porque eso es la vida real. La corrupción, Javier, no la vamos a erradicar. La corrupción ha existido desde siglos. Pero lo que sí se puede hacer con la corrupción es acotarla. ¿Sí me explico? Y acotarla con instrumentos que impidan su avance. Y que quede claro que el que la haga, que pague. Y no vamos a intentar el hilo negro, de ninguna manera. Hay otros países en que se ha hecho, hablaba usted de Alemania. O sea, Alemania tiene un sistema que no se les va a un año. Y el que le hace la paga. Corea del Sur, Yo no la digo- presidenta también, ya le van o ya la sacaron porque dio información para una amiga para que hiciera negocios como presidente. Espérame, ya va para afuera la señora, Y aquí no pasa nada. aquí no pasa nada. La gente por eso es tan descreída y tiene una opinión tan deleznable de la política. Porque los hechos de muchos políticos, no de todos, porque también hay gente decente haciendo política, ¿no? No se puede decir que todos los políticos son sinvergüenzas porque sería como decir que todos los mexicanos son ladrones. Eso no es cierto, ¿verdad? Pero hay de todo. Pero ese es el punto. La gente tiene que aprender a dejar de ser mirona de palo, Javier. Porque el hecho de que se discuten entre cuatro paredes la problemática, ¿en qué resuelven las cosas?
Es una discusión estéril. Sí, puras quejas y Nada. quejas, nos la pasamos Bueno, de puras quejas. con eso no resolvemos nada, ¿no? Lo que la gente necesita, lo que los mexicanos necesitamos, lo que los coahuilenses necesitamos, es hacernos cargo de la parte que nos toca, Javier. Y la parte que nos toca, y si está viendo lo que usted está haciendo, ¿sí me explico? Me dedico a mi parte y usted se dedica a la suya, ¿sí? Tenemos que empezar por conocer nuestros derechos, Javier. Si usted no conoce sus derechos, no va a ser posible que usted los ejerza. Y no va a ser posible que usted se vaya contra un mal gobierno, porque usted ni siquiera sabe cuáles son las funciones que tiene ese gobierno. Si ahorita nos vamos a la calle, yo le puedo apostar que de 10 que paremos, no le van a poder decir cuáles son las funciones de un diputado y cuáles son las de un alcalde, porque no las tienen con claridad, no las tienen con claridad. Entonces, tenemos que empezar por ahí, ¿sí me explico? Y que la participación realmente sea auténtica. O sea que la gente tiene que entender que el gobierno no es su dueño, que ningún partido político es su dueño, y que esta casa que es Coahuila, y que esta casa que es Saltillo, pues es de la gente que vive aquí. Yo siempre le pregunto a la gente cuando tengo oportunidad, les digo, a ver, ¿a poco usted su casa deja que entre cualquiera? Si le permite que vaya a ser tiznadera y media, ¿sí me explico? O usted contrata un servicio que le pinten su casa, y la pintan por casa y usted se queda, se aguanta y no dice nada. Pues es exactamente lo mismo. Aquí ha habido mucha tolerancia y mucha apatía, ¿sí me explico? Sí. Yo más que tolerancia, apatía, ¿sí me explico? De la ciudadanía. O sea, de que no han actuado como ciudadanos. Y han permitido que cualquier gandul llegue, cualquier pillo, y salga rico. Mire, Javier, yo lo tengo bien claro. He tenido puestos en la administración pública, y yo le puedo jurar que nadie se hace rico del sueldo que nos paga. Vive usted con dignidad. Pero usted no puede comprarse mansiones de millones de pesos. No, pues. Y se lo digo yo, porque yo he estado en esto. Sí. ¿Sí? Ni puedo traer carros Mercedes-Benz, ni tener varios carros ahí, ni tener a mi familia estudiando en el extranjero. No da el sueldo para eso, Javier. Político que usted vea que de político sale rico, es ratio. Y no tiene, o solo que se saque la lotería, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? Pero bueno, pues esos son casos Y extraordinarios. políticos gobernando con el 40% de la población, del voto de la población. Ese Nada es otro más, el punto. 40% con la minoría. Ojalá y que fuera el están 40. dirigiendo ¿Cómo es posible? del Qué 30 al bueno que 40, tome usted ese punto. híjole, ¿cómo? Fíjese, a nivel nacional y a nivel local, el voto duro del PRI no va más allá del 35%. Mi pregunta es, ¿dónde está el 65% restante? Si de ese 65%... La clase media. Y son los más Y afectados. los jóvenes y los más afectados. Porque son los de los impuestos. No le pidan a usted si usted quiere pagar o no. Ahí se lo quitan. Sea usted profesionista o trabajador, Directo, en automático. Sí, vamos. nada de que si estás de acuerdo o Así no, es. te lo quitan. Entonces, en cualquier país exitoso, Javier, la clase media es la más grande. Cualquier país de primer mundo. Sí, sí, sí. Y es la que empuja y es la que manda. Aquí en México no sucede Aquí eso. somos los más agachones, la Cada clase día media. la clase media se desdibuja, ¿sí me explico? Ahora ya está clase media alta, clase media media y clase media baja. Así es. A ese grado hemos llegado, Así es. ¿sí me explico? Entonces, esas son las cosas que tienen que cambiar en este país. Cada uno tiene que asumir la responsabilidad que le toca, nada más, sin estar viendo cómo lo está haciendo usted. Yo voy a asumir la parte mía y la voy a hacer con niveles de excelencia, si es que quiero que esto cambie, ¿verdad? Y debe entender ese de la clase media ahí en su casa, mamá, papá, del voto de ustedes el día de la elección depende el futuro de sus Así hijos. es, así es. Sí, cuando va a votar ese 60%, esto cambia, Esto va a cambiar, va a y cambiar, va a cambiar. y va a cambiar porque va a cambiar. Exactamente. Pero digo, ese es el problema, que la gente dice, no, al cabo siempre ganan los de siempre. Ah, pues por eso Exactamente. ganan. No, pues ahí, Así síguele. la comunidad. Y por eso ganan. Y mira cómo nos está yendo. Es que no es posible, de veras. Para mí es un insulto, Javier, se lo digo como mexicana y como ciudadana, que haya tanta marginación. Y esa marginación, Javier, no está en el fin del mundo. Le estoy hablando de nuestro municipio de Saltillo. Aquí hay cinturones de miseria. Desgraciadamente. Y hay gente que vive nomás porque Dios es grande, ¿eh? Así es. Y es magnánimo. Porque no se explica usted otra manera de que esa gente pueda subsistir. Y que así va a seguir siempre. Así va a ser siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, no esperen que los gobernantes cambien, ¿eh? Los que tienen que provocar ese cambio son los gobernados. Exactamente. Explíquele al gobernante, ¿verdad? Ese de abajo dice, pues ni modo, así me tocó. Y el de arriba, así se va a morir. Como empezamos con esto, ¿no? No es posible. ¿Cómo? ¿Cómo? Por favor, hay que hacer algo. Por eso le decía a la secretaria Robles. Llévale despensas, llévale pues esto. acábale de arrimar. No, pues lo vas a... Yo le decía, mire, Gracias, secretaria, le decía, ese punto porque lo corté.
Secretaria, el problema de Sedesol es que reparte despensas a quienes no les tocan. Y a los que les tocan, no se las reparte. Porque lo que media para que le toque a usted despensa cuando no la necesite, es que usted sea tricolor. Si usted no es tricolor, pues aunque tenga mucha necesidad, Javier, usted no tiene derecho a despensa. Dije, así cómo vamos a arreglar las cosas. No es posible. Y además, no puede, no, sí puede, no debe ser ad perpetuum, así me explico ese asistencialismo. Porque ha dañado mucho al país. Mucho dañado al país. Enséñale a pescar, no le lleves el pescado. Enséñale a pescar, dale los instrumentos para que sea autosuficiente. Cuando la gente se vuelve autosuficiente, Javier, ya no le pican los ojos. Y valora lo que está haciendo su Y trabajo. valora lo que está haciendo. Lo pondera en todo lo que vale. ¿Qué es lo que le hace falta? Llevarles algo, me estoy burlando de ellos. Así es. De su... Y nada más te llevo cuando te necesito con los votos. Exactamente. ¿Verdad? Y te llevo cualquier mugre, Así es. Y te vas a fregar 3, Y yo les 4 años. pregunto, a ver, les digo, oigan, la despensa que les dan, si les dura un año, pues lléguenle, ¿verdad? Lléguenle. No, no, que un año. Si acaso una semana, ya es exagerándole. Entonces, ¿cómo? Esa es la solidaridad. Esas son las cosas que tienen que fregada, cambiar, la gente Javier. fregada. Sí. Y además, ¿sabe qué es lo peor? Que los tienen domesticados, Javier. Discúlpeme el término, ¿sí me explico? Así es. O sea, ya los convencieron de que su dignidad no existe. Y que en consecuencia tienen que tener la mano eternamente extendida, agradeciéndoles de por vida y pagándoles con votos a su favor la triste despensa que les dan o el material Y para como la quiera, de construcción. repente salimos a los cacerolazos. Ah, pero nada A más cuando me protestar. conviene, ¿verdad? Protestar por Yo quisiera ver, cacerolazo contra Felipe Calderón. yo me ¿Se acuerdo, acuerda? claro, ¿Mm? yo le pregunto al gobernador Moreira con mucho respeto, ¿verdad? ¿Por qué no ha actuado de la misma manera, no? O sea, que protesta en contra de este agravio, de este bandidaje. ¿Sí me explico? Que le están aplicando al pueblo mexicano. ¿Por qué no sale a protestar con cacerolas? Cuando Felipe Calderón eran centavos, ahora son pesos. ¿Sí? No sale ningún gobernador, diputados, senadores, escondidos. No quieren hablar. No quieren hablar. Porque ¿sabe por qué? Porque no sienten nada por sus representados. No son representantes de la población. Son representantes de los intereses de sus partidos políticos. ¿Sí me explico? Y mira cómo quién lo está diciendo. Ese sí, así es, ese es el mexicano. Tenemos las autoridades gobernantes que merecemos. No, está peor, Javier. Eso ya pasó de moda. Tenemos el gobierno que se nos parece. No que nos merecemos. Porque no me va a decir usted que los que tenemos gobernantes vinieron de Marte o de Júpiter, ¿verdad? Son de aquí. De aquí mismo se hicieron, los hicimos y les autorizamos. Así es. Y me parece a mí increíble que la honestidad no se pondere, Javier. Porque yo les digo, vámonos a una empresa privada. ¿A poco no le piden a usted esta carta de no antecedentes penales? Así es, de volada. De volada, ¿verdad? Y a un deshonesto no lo quiere ningún empresario. Nada. ¿Y por qué no sucede lo mismo en lo público? No, pues allá se van todos los bandidos. No se vale. Y por eso es el desprestigio del político, ¿verdad? O sea, porque Ya todos la son gente iguales. ya estamos hartos de, Sí. de los políticos por lo mismo, ¿no? Yo participo mucho en redes, soy muy facebookera yo. Sí. Y yo sí contesto y atiendo mi página. Y sí, yo veo un hartazgo en la gente. Que dicen, y todos son una bola de tracalosos y nos dicen cosas peores, ¿verdad? Así es. Pero yo les digo, es que tampoco no generalicen. Porque no todo está corrompido, ¿eh? Ujú. Pero por eso la gente tiene que ser tan avesada y tan exigente. De veras, ahora que vamos a tener elecciones, que revisen con lupa la currícula de los que pretenden ser sus alcaldes o sus diputados o su gobernador. Y tienen que decirles algo. Yo no creo en los milagros, ¿no? Yo no creo que las ranas se conviertan en príncipes dándoles un beso. El que es pillo, Sí. es pillo. Pillo se muere. Y el que está como los mujeriegos, eso no se les quita nunca. Eso. Nunca se les quita. Todos son iguales. Todos los El hombres son mujeriego es iguales. mujeriego, Sí, así ¿verdad? es. Y no se les quita. Hay algunas bartolas que se casan y dicen, no, es que me voy a casar con este y ahora sí va a cambiar. Toma, que va a cambiar, ¿verdad? No, que va No a cambian, cambiar, esas son cara. cosas que no se cambian. Así es. Igual el que es bandido y es pillo, no cambia, Javier. Y es así. Entonces la gente tiene que ver con lupa por quiénes va a votar, del partido que sean, ¿eh? Pero tiene que verlo con lupa. Pues yo a usted la conozco cuando desde que era dirigente de este partido, del Partido de Acción Nacional, y entrona, y no, o sea, no se queda callada, y es lo que necesitamos, hombres y mujeres así, pero que el comportamiento sea en tribuna, sea dirigente, Que haya y sea congruencia, en ¿no? todos lados, que haya congruencia. Que haya congruencia. Sí, y creo que yo la vi a usted también como diputada federal, subía a tribuna y todo dar, ¿verdad? Esa es mi diputada.
Que es de Guerrero, pero ya es más Coahuila que Yo el soy más zarape. de Coahuila. Ya que el Hay zarape muchos es que nacieron Saltillo, aquí. ya. Exactamente. Sí. ¿Sí? Mire, yo me casé con un coahuilense. Sí. Tenemos 43 años Ándele, de casados. matrimonio. 44 tenemos de casados. Nuestro tercer hijo es coahuilense también. Y además yo no nací aquí, porque aquí luego se nace por accidente, ¿verdad? Sí, sí. Por circunstancias. Yo escogí vivir aquí. Ujú. Y yo soy una mujer muy rica, Javier, porque tengo tres patrias. Tengo la patria grande, que es México, pero tengo dos patrias chicas también, y las adoro las dos. La patria donde yo nací, Guerrero, Guerrero, Acapulco. Acapulco, pero he vivido más en esta patria, Sí. Coahuila, y siento un compromiso extraordinario. Yo amo a Coahuila, y la amo entrañablemente. ¿Sabe por qué, Javier? Porque he vivido tan bien en Coahuila. Y aquí vive lo que más quiero. Vive mi familia, viven mis amigos. Y eso siempre lo he tenido muy claro. Cuando he tenido un cargo de elección, yo voy a seguir viviendo aquí. Y si hago una porquería, Javier, ya no le voy a poder mirar a los ojos. Y le voy a tener que sacar la vuelta. A estas alturas de mi vida, no estoy dispuesta a eso. Licenciada, bueno, la licenciada Esther Quintana también es articulista, columnista ahí en el periódico Vanguardia hace buen rato y la sigo, la leo muy bien y pues obviamente que muy inteligente, muy audaz y bien entrona y luchona la licenciada. Hablando de los medios de comunicación, yo veo medios de comunicación antes y después de Vicente Fox. Hubo un cambio rotundo, totalmente lo que éramos antes y después de Vicente Fox. Él vino a meter algo ahí que nos benefició a los medios de comunicación. Claro. ¿Y cómo lo ven ustedes? Yo creo que hay más áreas de oportunidad, pero de que se ha cambiado, se ha cambiado. Sin embargo, existen entidades federativas, regiones de entidades federativas, en que desafortunadamente los medios están cooptados. ¿Aquí en Coahuila? Sí, señor. ¿Cómo lo ven? Veo medios muy cooptados y de otros que no lo son, porque tampoco, yo soy enemiga de generalizar, porque no me pegaría la verdad. Pero aquí hay un control muy férreo de los medios y se nota más por regiones. Si usted se va con los medios de La Laguna, tienen otra manera de ser, ¿sí me explico? Pero lo que es aquí, ese es el búnker del PRI, y lo que es en la región norte, ¿sí? Pero le digo, también hay gente muy respetable en los medios. Digo que se comporta como jefe de confrontación medio, ¿no? Porque un medio debe darle apertura a todos y que la gente se haga su opinión. Tristemente eso no pasa. Pero le digo, afortunadamente sí los hay, que tienen otra visión, gracias a Dios. Pero sí se ha habido un cambio, no lo podemos negar, pero se necesita cambiar más, porque los medios tienen un papel fundamental. O sea, son los que dicen, son los que transmiten. Sí. Entonces, si un medio es profesional y honesto, pues debe de decir nada más lo que es, ¿verdad? Y que la gente se haga sus... Y ahora con un apoyo extra, el fenómeno ese de millones de cabezas que son las redes sociales, híjole, esto definitivamente potencializó sí. la opinión, el comportamiento de la ciudadanía, que es lo que necesitamos. Sí. No nada más participe ahí, no, creo que deben de participar, porque todavía es el voto es el que va a decidir esto. No, y es un instrumento muy importante, que bueno que mencionan las redes sociales. Ahí encuentra usted de todo, bueno, malo y malísimo, ¿verdad? Sí. Digo, pero pues la gente puede decir lo que piensa, a veces dicen barbaridades, ¿verdad? Pero también dicen cosas extraordinarias, cosas extraordinarias. Y pues realmente los medios son los que han definido las elecciones, ¿sí me explico? Así es. Ahora con las encuestas, con las encuestas, qué fraude lo de las encuestas. No, ¿quién la paga? ¿Quién no la paga? ¿De quién es? Oye, ¿quién la hizo? No, y fíjense las equivocaciones. Tenemos el fenómeno Trump-Hillary. Todo el mundo decía, gana la señora, y perdió la señora. Y las encuestas decían que ganaba ella. Vámonos al Brexit con los ingleses. Todos decían que... Y vámonos a Colombia, ¿verdad? Con las FARC. A Milenio, quién sabe cuántas les llevaron ahí para las elecciones estas y un rotundo fracaso. Sí. Entonces... Porque ahí se está faltando la honestidad de los encuestadores, de quienes hacen las encuestas, ¿verdad? Entonces no lancemos las campanas, abuelo. Sí. Hay mucho que hacer y mucho que trabajar por parte de todos, porque necesitamos una sociedad participativa.
pero todos, todos. Sí. Y cada quien desde la trinchera en que le toque actuar. O sea, México no va a cambiar por arte de magia, ¿eh? A México vamos a cambiarlo cuando cambiemos nosotros a título personal. Y de ahí se va derivando lo demás. Porque si usted es diferente, usted va a influir de manera diferente, va a empezar con su familia, ¿sí me explico? Y luego va a salir de su casa y va a empezar con sus vecinos. Y así se va ampliando esto, así es esto. Sí. Entonces cuando hablan de cambio hasta acá engordo. Llevamos por el Híjole. cambio. ¿Qué cambio? No, ¿desde cuándo estamos hablando No de hay cambio, cambios? pero ¿qué cambio? No hay que definir qué cambio, ¿no? Y el buen pues por su Cambiar, casa no, empieza. por cambiar, no. No. O sea, cuando hablamos de cambio, hablando de cambios en el gobierno, tienen que ser cambios Cambio de auténticos, sí. De actitud, o sea, Cambio de ejercer la política, ¿sí? Porque nomás cambiar de nombre, no tiene caso. ya Los estamos cambios. muy fastidiados y hastiados de los cambios. Porque no se han dado. Son las mismas promesas, otra vez nos vamos a preparar estas campañas que vienen a lo mismo. Y lo que mismo, cuesta, Javier, y lo que cuesta. esto no viene nada. Y un IFE, un TRIFE, un IEC, que aquí, que también ahí andan, que a lo mejor lo están usando, lo están manejando. Por favor, yo pensé que ya eran independientes y resulta que por ahí ya salen algunos Bueno, déjeme decir, qué bueno que toque el tema. Qué bueno que toque el tema. Fíjese, cuando se genera el INE, vamos a hablar del INE de primero a nivel nacional, o sea, se habló de un organismo ciudadanizado. Y hasta donde me dé el castellano, cuando usted escucha la palabra ciudadanizado, quiere decir que van a ser ciudadanos, no los que van a estar a cargo. Pero esto se nació muerto. Y le voy a decir por qué. Yo siempre, desde que empecé en estas danzas y que he participado en muchas reformas electorales, lo hice a nivel local y luego lo hice ahora como diputada federal, yo siempre he señalado que lo que está podrido es el método. ¿Por qué? Y es muy simple, no se necesita tampoco ser genio. Fíjese, Javier. A mí me parece perfecto que se lance una convocatoria y que si usted cree que llena el perfil, usted Primero. se presenta, ¿verdad? Y como usted se presentan varios. Y todos pasan la prueba del añejo, ¿verdad? O sea, todo eso está bonito. Del ácido. Todo. Sí, todo. Todo. ¿Por qué carambas? Si todos pasaron la prueba, todos los que participaron, ¿por qué no entran a una urna? A un saco. Esa es una insaculación. Al final del día, todos los que participen ya tienen la calificación, si me explico, que les quede el saco. ¿Por qué no dejárselo al azar? No les conviene. No, Porque lo que lo quieren es pasan, el control. lo pasan a Y fíjese una quién lo oficina. aprueba. Y ahí palomean, ¿sí me explico? Y luego, ¿quién los aprueba? El Congreso. El Congreso, Es una ¿quiénes oficina. van a ir? Pues los que la mayoría mande. Y se lo digo, yo fui representante en el INE como suplente de Javier Corral por parte del grupo parlamentario del PAN. Y le juro que cada uno de los señores y señoras que estaban sentadas ahí tenían un membrete aquí que decía PRI, que decía PRD, que decía PAN. Mientras eso no se corrija, esas gentes que son ciudadanos van a estar en el favor al PRI, Así al PAN es. o al PRD. Eso es lo que tiene que Y cambiar. era ciudadanizado. Y así, independientemente del partido que se... Ahora fíjese cómo se está comportando el INE. Qué falta de sensibilidad también. Es un gasto. Miles de millones de pesos. Y todas las prestaciones que tienen. Me parece que es un exceso. Es un No hay abuso. ninguna austeridad. No hay ninguna austeridad. Exactamente, se está burlando de la gente. Y también Entonces, debieron de pobre. ser austeros, ¿sí me explico? Les daría mucha prestancia moral, ¿sí me explico? Porque al final del día son el árbitro de una elección. Son los que lo organizan, son los que la vigilan. Pero dice uno, pues esta gente qué sensibilidad tiene, que no tienen empacho en recibir lo que reciben de prestaciones, además del sueldo. ¿Y cómo los vamos a bajar de ahí? ¿Quién los va a bajar? Generando ¿Cómo los bajamos? generando mayorías diferentes en el Congreso. Es que los congresos está la mayoría, y la mayoría son del gobernador en turno y... Eso es lo que tenemos que cambiar. Pero le digo,
Eso nomás lo van a poder cambiar los ciudadanos, los electores. Nadie más tiene en sus manos esa No ese posibilidad. 30-40%, vamos a seguir igual. Vamos a seguir igual. Tiene que salir ese 60%. Mire, si ya nada más con que el 40% saliera a votar, esto cambia, ¿eh? Cambia todo. Ahora, si van el 65 restante es una maravilla, ¿no? Pero nada más con el 40 que saliera, ese 65. Y es un domingo, es un día. Pero pues no, pues andan crudos y que no vayan a votar. Entonces no te quejes. Hay partidos que no les interesa que no vayan a votar, sí, claro, obviamente. Exactamente, o sea, no vayas. Así es. Sí. Así es. Pero le digo, volvemos a lo mismo, es la falta de educación. Es la falta de formación cívica, que la borraron durante mucho tiempo. Sí. Yo me acuerdo que yo sí llevé civismo cuando era niña, Sí. pero la borraron del vapor, allá la regresaron. Pero fíjense, les preguntaron a los propios maestros, les dieron el listado de las asignaturas, les dijeron, ¿cuáles creen ustedes que no son importantes? Borrar, educación cívica. Esa nomás que tragedia. Oiga, Lincia, yo creo que tiene que hacerse usted un plan de estudios y aquí venga a exponerlo desde el cambio de actitud para llegar al amor y la solidaridad del mexicano por los demás. Es que tiene que darse. Hay que darse en las casas, en las escuelas y en toda institución. Y eso empieza en la casa, Javier. Exactamente. O sea, ahí empieza en tu casa. Porque ahora también se usa que los padres quieren que la escuela haga la parte que les toca hacer. sí, que se los cambien. Si ustedes me lo cambian, espérame. Tú eres el principal maestro, lo estás educando. Tú eres la el que primera lo forma, educación es la de más tu importante. casa. Ahí te dan los principios. Eso no te lo Pero sabe la eso escuela, les enseñan a los hijos viendo, ¿verdad? Tomar, festejar todo, por todo festejan, ¿no? Sin ninguna Los disciplina, inventan. sin ninguna disciplina. ¿Verdad? Yo me acuerdo, yo soy de una generación muy diferente, pero yo le agradezco a Dios haber tenido una mamá como la que yo tuve, porque con el carácter que yo tengo, el temperamento que yo tengo, si me ha tocado una mamá blandita, yo hubiera sido un desastre. Pero me tocó una mamá Sí. con una forma de Disciplina. educarme, con mucha disciplina, y yo se lo agradezco. Me llevé, le puedo platicar esto, durante un año completito, me acostaba con una nalgatada que me daba mi mamá, y por hacer lo mismo hacía, no hacía la tarea. La Y andaba tenía haciendo a las también 8 de la noche. chancla mágica desde lejos. Desde lejos. Sí, le atinaba, vámonos. Pero yo le agradezco a mi madre cada nalgada que me dio. Sí. No me traumó, Javier. No necesito Al ir a ningún contrario, psicólogo. Se lo agradezco en el alma, porque me enseñó disciplina. Y me decía, las reglas en mi casa son estas. Y mientras tú vivas en esta casa, estas son mis reglas. No le guardo ningún rencor a mi madre. No la odio. No estoy traumada. Al contrario. Y le dio orden a mi vida. Una gente que no tiene ese orden, Javier, batalla mucho. Batalla mucho. Así es. Todo se le hace simple y se pierde en su propio laberinto. Entonces, yo no soy enemiga. Las nalgadas se tienen que dar a tiempo también. No quiero usted darle nalgadas a un chamaco de 12 años, ¿verdad? No, ya no, ya. Ya no. Ahí está, ya marchó. Las nalgadas se dan cuando son chiquitos, como los arbolitos. Hasta los 6 años todavía. Tiernitos, ¿verdad? Sí. Y no pasa nada, Javier. No, Ahora luego dicen los chamacos, a mí me tocó uno de mis hijos, Ujú. una plaga, el segundo que tengo. Y me decía, tú me gritas mucho y me das mis nalgadas. Me dije, me voy a ir a quejar a derechos humanos. Ah, sí. Pues vamos los dos, vamos. decía yo, para yo explique Yo también, también, ¿verdad? ¿verdad? Para quejarme yo también de ti. También me voy a ir a quejar de ti. Vamos a meternos. Vámonos a meternos, yo voy a ir a quejarme de tu comportamiento, ¿verdad? Pero así es. Y uno como padre tiene el deber de orientar a sus hijos, decirles estas son las reglas, y ciñete a ellas porque eso le va a dar orden a tu vida. Y vas a ver, vivir en el desorden es una tragedia, Javier, ¿Cómo no? Es una tragedia, de verdad. Y luego se sale esa gente que no vive con orden, se quiere escaparse por muchas puertas falsas y pone en peligro su vida y su salud, porque de ahí salen las adicciones, de ahí sale el alcoholismo, de ahí sale la prostitución, de ahí salen los embarazos no deseados y los abortos consentidos. Divorcios. A mí nada me asombra de eso, porque es parte de una realidad, pero es evitable, Javier, es evitable. Pero hay que lidiar ahora con el monstruo ese de millones de cabezas que son las redes, el celular y todo eso, internet. Es que eso no está mal, pero el padre tiene que supervisar. No lo sabemos usar. Si tú vas a dejar a tu hijo que vea la tele y que tenga un celular, que se me hace una locura que tenga un celular un chamaco, tienes que supervisarlo. Sí, porque está viendo otras cosas que ven los demás y ve, ¿ya viste esto? Y Sí. el papá no sabe, que se entretenga. No, Pues no, es con supervisión. Sí, Es con supervisión. Pero luego los papás les da flojera, ¿verdad? Así es. Entonces que no se quejen, ¿verdad? De muchachos Así que van a es. tener, que están formando, ¿verdad? Que lo están deformando más bien.
Entonces, pues todo esto tiene que sumar esto. Ese es el cambio que necesitamos, Javier. Exactamente, el cambio de actitud, y vienen otra vez elecciones, pero no van a pensar elecciones, y híjole, otra vez los candidatos a hacer esto, esto y esto, híjole, pero no cambia nada, o sea, no veo por dónde vaya a cambiar, como estoy de acuerdo que la actitud es la que va a cambiar, si seguimos igual, Vamos a tener lo mismo. no, lo mismo, Vamos a tener lo mismo. lo mismo, No tenemos lo nada mismo, diferente. O y la cambiamos. gente ya está bien fastidiada. Entonces, si estás harto, pues ahora le demuestra lo que estás harto, ¿verdad? En el voto hay que llevar a la gente a votar, por el que sea, pero vaya a votar, ya, Sí, ya ármese de pero fíjese, valor. no llevarla a votar, que la gente vaya por su propio pie, ¿sí me Sí, explico? sí. Y que vote por quien le dé su regalada gana, Exactamente. ¿sí me explico? Así Pero es. ya con una reflexión previa. Eso Así se vale, es. Javier. Eso se vale, y es lo que necesitamos. Y que empiece a cambiar en su casa, Así es. ¿verdad? Así es. Todos los que nos ven, empiece a cambiar usted mismo, no espere que cambie el otro. No, cambie Va a usted. empezar a ver a su esposa, al vecino, no. Empiece a cambiar usted. Analícese, claro. razónese, todo lo mal, empieza a quitar todo lo malo. Así Quitarnos es. lo malo, para que vean los demás. Es con el ejemplo como vamos a El enseñar. ejemplo arrastra. Exactamente, De con el lengua me ejemplo. como un taco, ¿verdad? Exactamente. Un montón de cosas, ¿no? Ah, Sí. pero en los hechos, ¿cómo Mm. están los hechos, verdad? Pero en las escuelas también yo creo que hay que hacer, alguien tiene que hacer algo, oye, hay que educar a los papás, mételos a decirles exactamente esto, oye, tú eres el principal maestro en tu casa, empieza a cambiar, Así es. empieza a cambiar, no vengas a mí que te lo cambie, no, yo te ayudo y yo te voy a supervisar, Claro, pero pero también fíjese. tiene que supervisar el maestro al Claro, papá. pero fíjese lo que pasa, lo que sucede, porque digo, voy mucho a las escuelas y platico también mucho ahí. Nos dicen los maestros, viene el papá y me reclama que porque le llamé la atención a su hijo. ¿Cómo? Yo me acuerdo de mis tiempos. A mí me iba como en feria, pero era una plaga bien hecha en la escuela. O sea, no nada más me tocaba la maltratada que me ponía en la escuela, sino la tanda que me iban a dar en mi casa. También me daban. Pero iban de la Ole. mano la escuela y los padres. Así Ahora es. no. Ahora los padres se lavan las manos como Poncio Pilatos y nomás van y le gritonean al maestro que él es el responsable de lo que está sucediendo con su hijo. O sea, Y ya le dieron una libertad, no sabe dónde se va a meter ese muchachito en problemas, Sí. ya no tiene freno. sí. Me Y está con él- quitando la autoridad, sí, me está quitando, ¿verdad? sí. Sobre ellos. Igual al papá te lo estoy quitando, ya ese niño ya. No, y con el conque de que yo trabajo como papá, pues yo no tengo tiempo de atender, entonces no tengas hijos. Pues está simple, si no tienes tiempo, ¿para qué traes chamacos, no? ¿Para qué te echas broncas? ¿Para qué te echas broncas? Si tú no quieres meterte en esas danzas, pues no tengas hijos. Y esto se lo dice porque mi madre era una mujer que trabajaba prácticamente como un burro, Javier. Pero yo no tengo memoria de que me haya descuidado. ¿Usted cree que no estaba cansada? Sí estaba cansada, pero se hacía cargo de la responsabilidad que tenía conmigo. Y eso se va heredando, ¿sí me explico? Oigan, y ahora con tantos divorcios y mujeres embarazadas. Eso es otro. solteras, y Volvemos al punto, Javier. Volvemos al punto. esa es la liberación femenina. Ese es el Allá punto, nos Javier. llevó, y ahorita las mujeres toman más, ahorita ya hay antecedentes que las mujeres están tomando más Pero alcohol, déjeme decirle. fuman más, y obviamente que qué ha embarazos. pasado, Javier? y- Que se han equivocado los términos. Una cosa es la libertad, otra cosa es el libertinaje. Libertinaje. Son dos cosas muy diferentes. Yo escucho luego hablar a las muchachitas de secundaria, qué vocabulario tienen. Uf. Y no me asombra. El güey, el famoso güey es No, mínimo. no, es las mínimo, otras es el que- güey. no, otras no, cosas son unas ahorita- Son impronunciables. Sí, de verdad, no, ¿eh? Pero les digo, ¿cómo? No hay nadie que les ponga un no, freno, un límite. las ¿Cómo? mamás también andan igual. Andan igual, ¿cómo? ¿Verdad? Es que es un descuido de parte de los padres hacia sus hijos, ¿eh? Y no nomás se trata de traer muchachos al mundo, sino tienes que hacerte cargo de ellos. Y así Yo es, tengo- dice, no, pues así es, o sea, ya, déjalo ¿Cómo así, que así todo, es? No, todo el no mundo puede lo ser. hace, todos lo hacen, lo permiten, yo, ¿por qué no? Ya se generalizó. Pero mire cómo andamos. falta de respeto. Mire cómo andamos como sociedad, ¿verdad? Si esos abortos, ¿qué necesidad, verdad? ¿Qué necesidad? Urgentemente cambios, pero drásticos y no. Pero no. personales, ¿eh? Sí, pero tiene que ser generalizado, o sea, Claro. hay que usar a los medios, en serio, medios de comunicación, necesitamos ponernos, para empezar, hay que empezar con nosotros mismos para poder Para empezar. hablar. Sí, porque Si si no, yo ¿con ahorita qué estoy, te habla, no? y ahorita ya en mi casa, no es cierto, no, tengo que hablar como soy y lo que se requiere. Así es. Realmente, Y hay que hacerlo, cortarlo, hay porque que si no, hacerlo, no va a hay que suceder. hacerlo. A los profes, yo soy profe, tengo que cambiar como profe, cambie. Y también los Pero- padres, Y ¿eh? los padres de Y familia. los como hacerse padres de cargo de la familia. parte que les toca, ¿verdad? Que es la más importante de Sí, todas. ¿eh? y los gobiernos, pues, así estamos educando a los chavos, pues cuando tenemos esos Por eso gobiernos. le digo que tenemos el gobierno que nos tipo de- merecemos y el que se nos parece. Porque le digo, no, ninguno llegó de Júpiter ni de Marte, somos de aquí. Y de aquí salen. ¿Sí me explico? Exactamente eso. ¿Y cómo queremos que sean diferentes? No pueden ser diferentes.
Van a responder al patrón de conducta que han visto y en la que han crecido y se han creado. No le pide usted peras al olmo, ¿verdad? Ni se asombre, ni se espante, ¿verdad? Entonces pronto no va a cambiar esto, licenciada. Híjole, a veces... ¿Y por qué Alemania sí cambió tan drásticamente y rápidamente? O sea, pues todavía estamos, fue el siglo pasado que en 1945 se solucionó la guerra, ya todo destrozado, toda Europa destrozada. Es cultura. Y mire. Es cultura. ¿Cómo? Es cultura. Están en otros locos del ISIS y que ya son cosas religiosas, están locos, pero ellos en su formación, su cultura, salir adelante está muy... O sea que sí se puede, ¿no? Hasta la sí prueba, se ¿no? puede. Yo nomás te digo, yo me voy a Singapur y yo estoy asombrada de lo que ha pasado en ese lugar. Era la cloaca del mundo. Usted no podía andar en la calle porque lo mataban o lo asaltaban. Para Singapur, nada más dice Peña Nieto, usted a Singapur. En Singapur está más cara la gasolina que nosotros. O sea, ayúdense. Miren, no sufran. Singapur vende la gasolina más cara que nosotros. Ese es el presidente que merecemos y que tenemos. Así es. Sí, ese nada más con las tonteras que salen. Yo te digo, sí se puede cambiar, sí se puede. Pero es una decisión que tenemos que tener como pueblo, como país. Y haciéndonos cargo nada más, Javier, de la parte que nos toca. No está criticándolo usted. Usted haga su parte, yo hago la mía. ¿Sí me explico? Vamos a poner los dos lo mejor de nosotros mismos. La fuerza tiene que cambiar. ¿Tiene cambio de gobernador? Sí, señor. Otros 6 años. Otros 6 años. Hay muchas cosas que por todos lados vemos puras cosas mal y muchísimas. Muchas cosas. Sí, que los que no están en el poder dicen, ahora sí, vas a ver, ya te tocó, ya te vamos a echar por fuera. Sí, ¿será posible? Si la gente quiere, sí. Si la gente no quiere. Hay que convencer a la gente, llevarlos a votar. Convencerlos de que tienen que ir a votar. Para Porque les empezar, debe su regalada gana, así me explico. Pero previo una reflexión, un análisis. No nomás por el papel que yo le entregue, ¿verdad? Que diga, bueno, voto porque estoy muy bonita, voto usted por mí. porque si el votante dice, oye, pues ya al PAN le dimos la oportunidad, ya los diputados locales, ya, con lo mismo, la deuda, y luego los diputados federales también, ya ganaron el PRI, y otra vez, la deuda. A lo mejor esa táctica, a lo mejor no sé No, si es lo que le tengan digo, pensado hacer otra ese cosa, discurso no deja otro nada. discurso más. No, ese discurso no deja nada. ¿Verdad? Y en mi partido lo tenemos más que claro, ¿eh? Como usted lo mencionaba, perdimos 2 elecciones. Estrepitosamente. Estrepitosas. Es lo que Ni uno no- de mayoría, Exactamente. ¿verdad? Entonces, y hablamos, era el discurso, el de la deuda, ¿sí me explico? Tenemos que hablar de que tenemos que acotar a la corrupción. Ese es el tema, acotar a la corrupción, generar una división de poderes. Si aquí en Puebla hubiera división de poderes, Javier, otro gallo nos cantaba. Pero no la hay. Hay que hablar mucho de eso, de la división de poderes, que es fundamental. ¿Para qué? Pues para que se generan los equilibrios que previó el constituyente. Te doy mucho poder ejecutivo, pero tú, legislativo, vas a equilibrar ese ejercicio. Y el poder judicial no es mandadero del ejecutivo. Es el garante, ¿sí me explico? De que las leyes se cumplan. Y si no se cumplen, pues que nos sancionen, ¿verdad? Ese es el trabajo del poder judicial. Como lo que era el IEPEC, era una oficina. Una oficina de parte, una oficina de El partes. Congreso es una oficina. Es una oficina de partes. Entonces, el Poder Judicial es una oficina. Pero no más de usted la historia, ¿verdad? O sea, cómo se convierten en juzgadores, ¿verdad? ¿Quién los propone? ¿Sí me explico? Por eso tanta desviación y no hay quien se tapa, ¿no? Fíjese, Las cosas, este ¿no? problema del tribunal, hablando de problemas de nuestro Tribunal Superior de Justicia, ese fraude de 90 millones, ¿y qué pasó? Del que crea. ¿Qué pasó? Lo quitaron y ya, se pasó. No pasó nada. Está como las empresas fantasmas. ¿Y qué pasó? No, ya no está. De Cedesol, ¿Usted cree que si ya hubiera no una está. división de Ya poderes se acabó. iba a suceder esto en Coahuila? Con división de poderes no sucede esto. Pero si pues sí, todo está subordinado a uno solo de los poderes, pues Coahuila no va a cambiar. Necesitamos urgentemente que haya división de poderes. Licenciada, pues yo me gustaría verla a usted como alcaldesa, como diputada federal, dirigir ahí el Congreso, diputada federal, también como presidente del Senado, también como presidente del Senado. Alguien así, alguien que aviente los guamazos y que a esas alturas que suelte, que diga las cosas, así como lo está diciendo. O sea, si no se tapan unos a otros, cállate, no digas nada, vamos a... Sí, estamos cobrando nuestra buena dieta, cállate, ¿para qué te metes? La gente no dice nada, ¿para qué? Pero Entonces, ¿qué no va eso a ha hacer? salido negativo, ¿sí me explico? Ha tenido un puesto muy alto. Hay demasiadas inequidades y demasiadas injusticias.
porque hay una falta de sensibilidad. Y algún tema que no hemos tocado, pero que es interesante tocarlo. Sí. Con la reforma electoral usted sabe que ahora el 50% tienen que ser mujeres candidatas. Yo no soy partidaria de las cuotas, y lo he dicho siempre. Pero no puedo dejar de reconocer, Javier, que gracias a las cuotas, las mujeres hemos podido incursionando en la política. Hoy tenemos una oportunidad, porque el 50% tienen que ser candidatas mujeres. Pero eso implica también un reto para los partidos políticos. No se trata nada más de cumplir con una formalidad, porque el que no presente así sus candidatos se los van a regresar. Pero los partidos políticos tienen el deber de que a quienes vayan a mandar como candidatas o candidatos, tiene que ser gente que se hayan ocupado de prepararla. Tiene que ser gente que no vaya a improvisar, Javier. Porque el ejercicio de la política, improvisado ya no. No, echar a perder ya sí. no, echar a perder, echando a perder se aprende. No, eso ya pasó de moda, no, eso no. Siglos. Eso no. Ya llevamos siglos echando a perder esto. No. O sea, y yo espero de verdad que de eso se ocupen los partidos políticos, ¿sí me explico? De que la gente que vayan a proponer, a las mujeres que vayan a proponer, no sea nada más una cuota para taparle el ojo al macho verde y para cumplir con la formalidad. Inventando que alcaldes por un año y luego de otra vez de 3. Eso es una barbaridad. ¿Qué tontería hicieron? Eso es una barbaridad, eso es una perversión, ¿sí me explico? Una elección y luego otra, o sea, inviértele más. Sí, si lo que cuesta una elección, pues otra vez, y de un año. Si quieres repetir, vas a durar 2 meses por ahí. No, eso es una grosería, es una falta de respeto. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo? Pero bueno, así lo hicieron, ¿verdad? Somos tan tontos. Así lo hicieron. Ese es el tipo de mayoría que los coahuilenses han decidido que haga sus leyes. Que no son representantes de la población. Y lo digo recio y quedito, y no es la primera vez que lo digo, ¿eh? Me consta. O sea, ahí se acata, por parte del grupo parlamentario del PRI, lo que diga su gobernador. Me consta. No estoy inventándole nada. Así de simple. Y puede usted subir a argumentar, y valen para el puro sorbete la argumentación jurídica que usted dé, o los del sentido común no tienen ninguna importancia. El diputado priista no representa a la gente, representa a su gobernador, ni siquiera a su partido, a su gobernador. Esas son las cosas que tienen que cambiar. Esas son las cosas en las que tiene que reflexionar la gente. ¿Quieres que sea distinto? ¿Quieres que haya equilibrio? ¿Quieres que haya división de poderes? Ya te digo por quién votas. Ya hoy vi al alcalde Isidro López Villarreal muy mesurado, muy centrado, muy maduro. Momento de decir, la voy a buscar y tengo posibilidad, siendo el alcalde de la ciudad más grande, la capital de Coahuila, tengo posibilidad, obviamente que tiene posibilidad. Pero también dice, y si no soy, pues ni modo, o sea, voy a esperar el tiempo que se dé y pues, me regreso como alcalde, eso, o sea, no es de esos aferrados, ¿no? Que ahora, si no voy a hacerla. No se vale una gente obsesionada desde para eso, eso me gustó, dijo, caray, no, voy a intentarlo, la ley dice que tengo que dejar el cargo hoy, y si no, me regreso a cumplirlo, o sea, ¿sí? Pero el de decidir las encuestas de alguien, de un dirigente a nivel nacional, quién le va a ayudar, que sí, que no, esa es la duda, ¿por qué dejan que se salgan y luego, espérate, mantente una sonrisa y una esperanza, y luego te doy la patada, regrésate, como que esas reglas déjeme decirle, esto es un reto, hablo de mi partido de Acción Nacional, esto es un reto, la decisión que se tiene que tomar antes del día 20 de este mes, ¿sí? A nosotros nos queda claro en el PAN que hay condiciones para que haya alternancia en Coahuila, pero no nos va a caer del cielo. Se necesita estrategia, y además estrategia inteligente, porque nomás así no se gana una elección. Hay condiciones, sí las hay, nomás que hay que ver cuáles son las reglas con las que vamos a ir a esa elección, ¿sí? Y le estoy hablando de las reglas de comportamiento de los que somos miembros de Acción Nacional. Los panistas tenemos que entender, porque no tenemos otra alternativa, que el candidato o la candidata va a ser uno, ¿sí? Uno. Sí. Y que al margen de cómo le caiga a fulano o a sultano, o que porque no salió el que él quería o la que quería,